Goethe decía, solo merece libertad en la vida quien diariamente la sabe conquistar. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de su programa semanal de rendición de cuentas Tungurahua tiene la palabra, en donde reportamos a todos los tungurahuenses cuáles han sido los logros y los avances de la labor legislativa de nuestra asambleísta Betty Carrillo. Y por supuesto, en esta semana, como ambateños, como tungurahuenses, tenemos el orgullo de haber conmemorado con profundo civismo, alegría y júbilo un aniversario más de la independencia de la capital de nuestra provincia, Ambato, tierrita linda, cuna de grandes escritores donde se ha forjado también el pensamiento ideológico que ha alimentado revoluciones en nuestro país, como lo fue por ejemplo la Revolución Liberal y como lo son los desafíos que aún tenemos a futuro para construir y alimentar nuestra libertad y nuestra independencia. No existe un pueblo que sea verdaderamente libre si no tiene las condiciones materiales y de desarrollo que le permitan alcanzar el camino hacia esa libertad. En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, de la que forma parte nuestra asambleísta la doctora Betty Carrillo, se está tratando un proyecto de ley orientado a tipificar en el Código del Trabajo la conducta del acoso laboral. La asambleísta previamente ya había introducido algunas propuestas orientadas a incluir esta definición para proteger a los trabajadores en la Ley Orgánica del Servicio Público. Actualmente este proyecto de ley se encuentra en tratamiento en la Asamblea. Pero veamos en qué consiste esta problemática del acoso laboral que muchos ecuatorianos atraviesan. El acoso laboral, también conocido como mobbing, es la agresión continua y repetida de una persona o varias hacia otra en el ámbito del trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente abandone su empleo. Este fenómeno afecta a hombres y mujeres de toda clase social y ocasiona el desmoronamiento del equilibrio mental de la víctima. La diferencia entre este y cualquier otro conflicto entre personas es que el mismo no se desarrolla entre iguales, sino que la víctima ocupa una posición de inferioridad respecto del agresor, que no necesariamente tiene que ver con su jerarquía. Por lo tanto, son tres los rasgos que diferencian el acoso laboral de cualquier otro tipo de conflicto entre personas: la duración, la repetición y la relación desigual entre las dos partes del conflicto. En la práctica se traduce en provocaciones constantes, ofensas, presiones, amenazas, humillación, descalificación, discriminación, falsos rumores, aislamiento del grupo de trabajo, encomendar tareas rutinarias por debajo o por encima de sus posibilidades, asignar objetivos o proyectos inalcanzables, bloqueo de iniciativas, falta de reconocimiento al trabajo realizado y conductas persistentes que tratan deliberadamente de destruir a la víctima, acabando con su resistencia psicológica, que incluso puede llegar a la violencia física. Cualquier persona que sea víctima de estos comportamientos, de forma reiterada y sostenida en el tiempo, puede sufrir consecuencias físicas, psicológicas y sociales a corto y largo plazo. Como por ejemplo, trastorno del sueño, desajuste del sistema nervioso, dolor de estómago, acidez, úlceras gástricas, cansancio, debilidad, fatiga, estrés, pérdida de memoria, irritabilidad, dificultad para concentrarse, crisis nerviosa y depresión. También daña las relaciones con los compañeros de trabajo, afecta a la pareja y el entorno social y familiar. Si bien cada situación es particular, te sugerimos que mantengas la calma. Hacé conocer tu problema a los demás. Trata de ser indiferente a las agresiones y conserva la sonrisa. Actúa de forma irreprochable. Y recordá que lo más importante es tu propio bienestar. Pese a estos lineamientos, probablemente el conflicto continúe. La solución implica un enfoque multidisciplinario para afrontar el problema, abordándolo desde el tratamiento médico, psicológico y jurídico. Lo mejor es trazar una estrategia a medida de cada víctima, consultando con especialistas quienes reconozcan el problema y definan los pasos a seguir. Este padecimiento es más común de lo que parece. Según la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 10 trabajadores es víctima de acoso laboral en el mundo, y el 75% de los casos son mujeres. La legislación argentina instrumenta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral, que debidamente acreditado dará lugar a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Si estás siendo víctima de acoso laboral, hacé valer tus derechos.
Tungurahua tiene la palabra es un espacio destinado a entablar un diálogo con quien nos mira a través de estas cámaras. Ustedes, la ciudadanía, los que se sienten representados por la gestión del asambleísta Betty Carrillo. ¿Ha sufrido acoso laboral? ¿Es víctima del mismo? ¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta? Háganosla conocer en nuestro perfil en Facebook que aparece en pantalla. Queremos construir las leyes para el país que soñamos de manos de los trabajadores y de las personas que se benefician de este marco legal. Para tratar sobre el tema del acoso laboral, también contamos con la voz del sector empleador y de Ismael Gaibor, psicólogo clínico, que nos hablarán sobre este tema. Y precisamente para tratar este tema desde todas las perspectivas posibles, tenemos en Tungurahua tiene la palabra la grata presencia de Milton Altamirano. Él es representante y gerente general de Corporación Impactex, compañía limitada, un emprendedor tungurahuense con conciencia social, y es por ello que nos place tenerlo aquí en el programa para hablar de este tema del acoso laboral. Las empresas actualmente tienen y cumplen con normas de seguridad industrial que buscan precautelar la seguridad física de los trabajadores. Milton, ¿qué tan importante es precautelar también la seguridad a nivel psicológico, su bienestar mental? Buenos días, gracias por la invitación. Pues de hecho, nosotros como corporación, el recurso humano es prioridad y tenemos pues que tener no solo en el aspecto psicológico, más bien el trabajador tiene que estar protegido en todos los ámbitos por muchas razones. Seguridad, es el mismo rendimiento del colaborador, porque prácticamente nosotros tenemos un concepto de no empleado, sino colaborador, porque eso es lo que se llama para nosotros. Entonces, cuando un colaborador tiene todo, sus protecciones, sus beneficios, de hecho, ellos rinden realmente al 100% más uno. Exactamente, y es una oportunidad para generar este tipo de vínculos con las personas que trabajan con nosotros. ¿Considera que es positivo para la gestión de los recursos humanos que se legisle en este tema del acoso laboral, que es algo que debe quedar de forma explícita en la regulación aplicable a la rama del trabajo? De hecho, pues es muy importante que todas las empresas lo adquieran o adapten a sus departamentos el tema de seguridad industrial, el tema de recursos humanos, y obligatoriamente pues tiene que haber una legislación, porque esto del acoso laboral yo pienso que viene no solo del empleador hacia el colaborador, también ejerce viceversa, del trabajador al empleador. Y obviamente ¿De qué manera se podría manifestar esta relación inversa? Claro, mire, esta relación inversa del trabajador hacia el empleador, a veces por la desconformidad, de pronto impago, de pronto el ambiente laboral no está adecuado, o entre grupos, compañeros de trabajo, es como que no ven a veces al empleador, le ven como un abusador, como un explotador, y pues ahí viene también dentro del acoso laboral esta inversa de acción que no solo se ejerce desde el ámbito de la persona que contrata a sus colaboradores. Y en todo caso es preferible que exista una regulación que estipule condiciones de igualdad para ambas partes. Milton, la propuesta que se está tramitando en la Asamblea en concreto establece que sea una causal de visto bueno a favor del trabajador el hecho de que el empleador incurra en una conducta de acoso, entendido esta como una violencia psicológica injustificada. Esa es la propuesta en concreto. ¿Cuál es su perspectiva desde el sector empleador? Mire, yo siempre he estado de acuerdo que tiene que todo estar normado, que todo tiene que estar controlado, legislado, pero ahí viene una preocupación en el tema de nosotros como empleadores, que yo pensaría y que todo este tema de leyes sea como consensuada entre todos los entes que están involucrados en el tema. Por decir algo, yo siempre participo de que tiene que haber un equilibrio, porque usted entenderá, si estamos como muy a favor solo del trabajador, no tanto en contra, pero no pensamos en el empleador, las cosas ya no están en equilibrio. O viceversa, si pensamos más en el empleador y descuidamos lo que es el tema de colaboradores o trabajadores, también no ejerce una relación muy adecuada en el tema de leyes. Yo siempre repito, he sido claro, enfático,
en pensar y en señalar que tiene que haber todo equilibradamente el asunto. Para mi criterio, ahí funciona bien. Exactamente, y algo muy importante que lo señaló usted al inicio, generar relaciones de colaboración. Los conflictos, el estrés son inevitables en cualquier vínculo humano, pero ¿cómo se debe trabajar desde las empresas para prevenir que cualquier problema que se suscite llegue a derivar en una problemática de acoso? Mire, ahí está el Departamento de Recursos Humanos prácticamente, quien es el encargado de velar por el bienestar del colaborador, obviamente en también, como dije hace rato, en equilibrio con el empleador, porque el Departamento de Recursos Humanos también ejerce un no trato bien equilibrado, también puede irse de las manos. Yo siempre creo que el recurso humano es parte fundamental en el desarrollo del sector productivo de las empresas, porque hablemos un poquito más del tema. ¿Qué pasa si usted tiene un capital enorme en dinero, pero no cuenta con un recurso humano? O viceversa. ¿Qué pasa si usted tiene mucho recurso humano, pero no tiene dinero? Entonces yo siempre repito y recalco, siempre para mi criterio, todo tiene que ser en el tema de igualdad, de condiciones, en el tema del equilibrio, y frente a eso pues las leyes es muy necesario para poder normar estos comportamientos, sea del colaborador o sea del empleador, que sí se ha visto muchas veces abusos de parte y parte. Así es, el acoso laboral se produce como un ejercicio violento de liderazgo, como una forma de coacción, de obligación, de intimidación. Un liderazgo responsable no tendría por qué acudir ni al acoso, ni a la fuerza, ni al abuso. Milton, ¿cómo debe ser un liderazgo con conciencia social, responsable con los colaboradores? Mire, ¿quién le habla? Bueno, pues toda la vida ha sido empleado, uno sabe lo que es ser empleado. ¿Qué necesita como empleado, como trabajador, como colaborador? En el caso de nuestra compañía, perdón que hable personal, al tener esta experiencia de quien le habla, es tan sencillo tratar como tal. Cuando Milton era empleado, ¿qué requería del empleador? ¿Qué deseaba del empleador? Y hoy eso es lo que nosotros transmitimos a nuestros colaboradores, y le cuento que en ese tema la compañía no tiene migración de trabajadores, y tenemos casi estabilizado el tema laboral. Ahora, cuando yo le decía, el colaborador necesita que el ambiente laboral sea el adecuado. Cuando está conforme el colaborador, de hecho el empleador igual brinda confianza y las cosas prácticamente dan fruto. Ahora, mire, hay otro tema que sí preocupa a nosotros como empleadores. Bueno, la ley estipula un montón de cosas que nosotros como empresarios las cumplimos como la ley dispone. ¿Qué pasa? En donde hay un montón de cosas que nosotros sentimos como un poquito más bien presionados ante la ley. Hoy la ley dice, por ejemplo, si usted contrata un colaborador al primer día tiene que tener seguro, pero ¿qué pasa? Que a los 2 o 3 días el colaborador que entró a la fábrica no le gustó, pues salió. Y en el peor de los casos, mucha gente sale como con resentimiento y busca un profesional del derecho. Ahí yo quiero recalcar, hacer un poquito énfasis en el tema. El personal del derecho, bueno, yo tengo muchos amigos de la rama y yo les he dicho algo: para que cojan un caso laboral sería muy bueno investigar el tema y no apoyar en vano a la persona que trabajó pongamos un mes. ¿Y qué le dice el abogado lastimosamente? No, pues aquí es una fortuna. Aquí vamos a sacar una cantidad de dinero. Y resulta, como él ni siquiera investigó el caso, saben, de pronto la demanda está planteada por una persona que es artesanal, por decir algo. Pero en la demanda sale que tiene que pagar todos los beneficios cuando la ley no estipula. Entonces, ahí también viene una parte donde el colaborador o el trabajador tiene en la mente, pues yo voy a... Y hay muchas personas que van como de mes a mes en diferentes empresas, porque prácticamente la ley les ampara en gran cantidad. O sea, ahí hay un doble. Apoyamos al trabajador, pero también pensemos en el empresario, porque esto no funciona, a mi criterio, como dije hace rato, si no mantenemos el equilibrio. Y el equilibrio no tiene que ser sencillamente solo en el trato, tiene que ser también en el tema de leyes. Así es, y generar un vínculo estable de confianza
entre empleadores y trabajadores no solamente debe ser una obligación legal, sino la posibilidad de construir una alianza de mutuo beneficio que contribuya al empleador, al trabajador, pero también al engrandecimiento de la sociedad. Muchísimas gracias a Milton Altamirano por haber compartido con nosotros su perspectiva en este importante tema que tratamos hoy en Tungurahua Tiene la Palabra. Continúe sintonizado, que todavía tenemos mucho que dialogar. Y hoy en nuestro segmento invitado especial tenemos el gusto de contar con un especialista en psicología, el doctor Ismael Gaibor. Él es máster en Psicología de la Salud, coordinador de la carrera de Psicología Clínica en la Universidad Técnica de Ambato, y con él conversamos acerca de esta propuesta que se está tramitando en la Comisión de los Trabajadores sobre el acoso laboral. Ismael, bienvenido. Cuéntanos en qué consiste el acoso laboral, o también llamado moving. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora estamos con términos de moda, ¿no? Esto del moving, en adolescentes se llama bullying, pero al final viene a ser lo mismo, utilizar la relación de poder, un cargo que pueda tener una persona o una situación de poder sobre otra dentro del entorno, en este caso laboral, para ejercer abuso, ¿no? De alguna manera puede ser maltratar a la otra persona, puede ser pedir dinero, puede ser también algún tipo de acoso a nivel sexual. O sea, hay varias formas de acoso, ¿no? Dentro del ambiente laboral, en donde la persona aprovecha de su condición de ventaja en ese entorno para ejercer presión en la otra, ¿no? Y puede ser de todo tipo, que le preste dinero, que nunca le va a pagar, que me acompañes a tal lugar. Incluso hay casos de personas que incluso pueden decirle, yo tengo una fiesta, organízame tú la fiesta, o cosas así ya personales, aprovechando la situación laboral que se tiene, ¿no? Está orientada la propuesta en el sentido de incorporar como un causal de visto bueno el hecho de que los empleadores realicen acoso laboral o moving. En muchos casos, y como se ha tratado en el despacho de la asambleísta Betty Carrillo, que recibe constantemente denuncias, estas conductas están orientadas a quebrar el ánimo, quebrar el espíritu y hacer que la persona decida renunciar al trabajo, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cuáles son las repercusiones que una conducta de esta tiene en el bienestar psicológico de los trabajadores? Bueno, a la persona se le pone en una situación que se queda entre la espada y la pared. O sigo trabajando y me aguanto todo ese acoso, o me voy, ¿sí? Pero si me voy, en cambio viene la culpa. Primero, perdí mi trabajo, ¿cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a mantenerme yo mismo? ¿De dónde voy a sacar el dinero para pagar la renta? ¿Qué sé yo? Entonces viene todo el proceso de la culpa futura que va a venir. Entonces la persona lo que hace es tolerar la situación hasta donde puede, porque hay mucha gente que puede pasar así mucho tiempo, pero va a llegar un momento en que ya no va a poder y se va a ir de su trabajo. La consecuencia, pues obviamente una disminución de la autoestima, ¿sí? Incluso una afectación hasta la identidad de la persona, que puede traducirse hasta en un trastorno de personalidad que persista en el sujeto, ¿sí? Porque recordemos que el trabajo es vital para el individuo, o sea, no estamos hablando de una situación social, de un lugar en donde la persona está porque quiere. O sea, la persona vive del trabajo, está en el trabajo, y si en ese ambiente está siendo acosado, estamos hablando de un acoso permanente, de un abuso permanente, de un maltrato permanente, que al final va a repercutir en trastornos graves en la persona. Puede tener una depresión o trastornos de ansiedad, ¿no es cierto? Ya dependerá de la cuestión de antecedente de la persona, de su situación familiar, de su apoyo social que tenga, pero puede tener problemas psicológicos desde leves hasta los más severos. Hablando de esto, Ismael, de los problemas que puede tener una persona, ¿cuánto tiempo puede una persona resistir, vivir bajo esta circunstancia? Número uno. Y número dos, ¿cómo afecta todo lo que tú nos has mencionado, de pronto ya no solamente en el trabajo, en las relaciones con los compañeros, sino en las relaciones familiares de este trabajador? Claro, bueno, ¿cuánto tiempo va a pasar una persona? Depende de muchos factores, de su forma de ser, de su personalidad y también de su situación económica. Entonces hay casos de personas que tienen deudas muy, muy grandes y que necesitan el trabajo. Entonces y aguantarían lo que sea. Y aguantarían exactamente lo que sea. Pero como digo, siempre hay un punto de corte, hay un punto de saturación hasta donde llega la persona. Ahora, también cómo le va a afectar ya dependerá también de la situación de cada sujeto, ¿no es cierto? Y qué trastornos puede tener, eso pues claro, cada persona puede vivirlo de una manera distinta.
lo que normalmente hacen o lo que normalmente pasa es que no afecta. O sea, como sé yo que en el trabajo no puedo hacer esto, no puedo decirle a mi jefe que me deje en paz o decirle a mis compañeros que me dejen en paz, entonces lo que hago es desplazar toda esa frustración hacia el hogar. Entonces normalmente van y tienen problemas de violencia de pareja, si es que están casados, o también violencia con sus padres, o violencia con sus hijos, porque son, digamos, gente de más confianza, en donde la persona que está frustrada por su trabajo va y desahoga esa frustración en una forma de desplazamiento. Entonces eso sí es muy común, pero también eso tiene un punto de un límite, ¿no? Porque igual pueden llegar a divorcios, a separaciones, puede haber problemas familiares también por esta situación laboral que afecta al individuo. Como vemos, las repercusiones van más allá de solamente una complicada situación en el trabajo. ¿Cómo distinguir esta problemática de otras cosas que se suscitan, como el estrés normal que puede haber de pronto en alguna ocupación? Hay profesiones que demandan un alto grado de desempeño, un liderazgo exigente. ¿Cómo se distingue cuando ya se trata de un acoso? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque a veces puede ser que no sé, una empresa tenga el objetivo de cumplir ciertos indicadores y todo el mundo se presione por eso, ¿no? Pero son todos, ¿ya? Entonces eso puede generar un estrés laboral, puede generar algún tipo de problema de ansiedad incluso. Pero otra cosa es el acoso, cuando hay una persona que trabaja y el otro no, cuando hay una situación de abuso en donde el uno ejerce la coerción sobre la otra persona para beneficiarse a nivel del trabajo e incluso a nivel personal. Entonces esa es la diferencia. Ahora también hay una forma de acoso también, ¿no es cierto?, que puede ser desde el empleador o desde el jefe o desde el dueño, que no necesariamente está ahí, pero que exige cosas que los empleados no van a cumplir. O sea, que les diga, por ejemplo, tienen que vender, no sé, 100 pares de zapatos y si no, se van. Entonces eso también es una forma de coerción, ¿no? ¿Sí? Obviamente que tienen que cumplir indicadores, hay objetivos empresariales y todo, pero nunca se puede llegar al abuso, ¿sí? El abuso es algo que no puede haber ni a nivel de laboral, ni a nivel de relación entre compañeros de la escuela, ni en ningún lado. Entonces es un derecho fundamental, ¿no?, que tenemos nosotros las personas, todas las personas, a no sufrir abuso de nadie. Y una vez que se ha identificado que existe un abuso, que hay una situación difícil, que está en repercusiones personales, familiares, ¿qué es lo que hace el trabajador? ¿Qué es lo que hace una persona que se enfrenta a esta circunstancia? Bueno, dependerá, ¿no? Hay muchos casos que, por ejemplo, frente a estas situaciones lo que han optado es decir, bueno, yo mejor me renuncio al trabajo y me pongo un negocio propio, ¿no? Entonces, son personas que hacen lo que nosotros llamamos resiliencia, o sea, lo negativo le transforman en algo positivo y productivo. Sí hay casos así. Hay otras personas en que, bueno, van a buscar otros empleos y luego también empiezan a tener ya una mala conducta también o una mala disposición en su empleo. O sea, como en mi trabajo anterior me trataban mal, ahora yo trato mal. Entonces yo mismo me pongo en una posición de hacer problema y me convierto en un empleado difícil que después también tengo yo problemas en mis otros trabajos y eso se vuelve un círculo, se vuelve a repetir, ¿sí? Entonces ese también es uno de los problemas que puede darse. Dependerá de la situación, ¿no? ¿Y cómo hacer para prevenir que esta realidad se suscite? ¿Necesitamos asertividad en los trabajadores? ¿Necesitamos de pronto empleadores que tengan conciencia social de la importancia que implica, como tú lo decías, el buen trato y el hecho de que la violencia, el abuso y el acoso no es normal, no es tolerable, no debe darse solamente porque hay un desbalance de poder? ¿Cómo prevenimos Bueno, que es una esto? buena estrategia la que están tomando, ¿no?, de ponerlo a través de la ley, ¿no es cierto?, que se diga, eso es un delito el acoso, ¿sí? Por supuesto que ahí también habrá que poner ciertas condiciones, porque puede darse el caso que alguna persona que no está siendo acosada, también por ganar algo diga, sí, me está acosando, ¿no? Entonces habrá que definir bien esa figura, todas las variables, y que claro que también hay ahí un informe psicológico de la supuesta o presunta víctima para valorar el acoso, y también en este caso de la persona victimaria, ¿no es cierto?, para hacer un balance más claro. Ahora, ¿cómo prevenir? Bueno, prevenir a nivel social con las leyes, pero también se previene a nivel familiar, ¿sí?, con la formación que dan desde el hogar los padres a sus propios hijos, cuando les enseñan a ser asertivos, a tener autoestima, a saber defender sus derechos, ¿sí?, a saber respetarse a sí mismos para que luego hagan que los demás te respeten sin violencia, ¿sí? Entonces eso pasa por la formación en valores que vienen desde la infancia y desde el hogar. Desde ahí viene la situación, ¿no?
Y claro, cuando la persona se siente segura de su trabajo, de su capacidad, no va a tener miedo de decir, bueno, yo me voy de este trabajo porque sé que voy a encontrar algo más, ¿no? No tengo por qué aguantar ese tipo de situaciones. Entonces también pasa por la formación familiar que se les da a las personas. Y como sociedad, de pronto, el trabajo debe ser fuente de realización, debe ser fuente de felicidad, no algo que estamos obligados a hacer durante 8 horas diarias por ganarnos un sustento que sí es necesario. Pero también debe haber un cambio en la manera en que encaramos la relación laboral, ¿no? Por supuesto, o sea, lo que tú dices está muy bien, o sea, cada ser humano tiene un proyecto de vida, ¿sí? Y el trabajo tiene que encajarse en ese proyecto de vida, ¿sí? Hay algunos psicólogos que dicen que nosotros estamos aquí en el mundo para hacer algo genial, para hacer algo extraordinario de nuestra vida, y que lo único que necesitamos es que el entorno nos deje desarrollar eso. Entonces, el trabajo es una buena oportunidad para desarrollar lo que nosotros podemos como seres humanos hacer. O sea, si yo estoy trabajando de contador, es porque a mí me gusta la contabilidad. Si es que estoy trabajando como médico, es porque me gusta la medicina y sé que yo puedo hacer cosas grandes con eso y puedo ayudar a la gente. Entonces, todo trabajo dignifica al hombre, como dicen, ¿no es cierto?, como se dice en una frase. Y realmente le ayuda a concretar un proyecto de vida. Entonces hay que verlo así, ¿sí? No solo verlo como una obligación, como algo que tengo que hacer porque me toca, ¿ya? Sino como una oportunidad de vida, ¿sí? Y ahí obviamente también la persona va a defender su trabajo y evitar ese tipo de situaciones que le hacen daño, ¿no? El acosador, la persona que incurre en la conducta, también es un perfil especial de personalidad. ¿Cuál es el mensaje para las personas que hacen acoso, que de pronto incurren en esta conducta o abusan del poder que tienen? Bueno, lamentablemente una persona que acude a este tipo de situaciones tiene problemas a nivel psicológico graves, ¿sí? El problema es que no los reconoce. Entonces, yo creo que las personas deberían empezar, o sea, cuando le dicen, mire, usted me está acosando, a empezar a revisar su propia vida, ver cómo uno está, ¿no? Ver su propia historia de vida y ver qué es lo que está buscando con eso. Algunos autores dicen que en el fondo hay un complejo de inferioridad en este caso del agresor, que lo transforma en un complejo de superioridad, ¿no? Entonces, la persona que necesita abusar de otro, agredir a otro, violentar a otro, está resolviendo o buscando resolver un conflicto que es interno, ¿sí? Pero que no está aceptado. Entonces, lo primero es aceptar ese conflicto, resolverlo. Igual puede ser beneficiosa la ayuda de un profesional, sí, que eso no significa que uno está loco porque va a ir a un psicólogo, y eso le va a ayudar muchísimo para identificar esas situaciones y crecer como persona, que es lo importante. Y bueno, este es el mensaje que hemos procurado dejar a través de Tungurahua Tiene la Palabra, no solamente los cambios en la legislación, sino los cambios en el corazón, los cambios en la sociedad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. No se olvide de sintonizarnos el día de mañana por su emisora favorita a las 6:30.